En las zonas rurales de Antioquia, un joven juró convertir su dolor personal en una cruzada nacional. Hecho hombre, Carlos Castaño Gil, el niño que vendió queso y cometió sicariato para el patrón del cártel de Medellín, se transformaría en el cerebro de un ejército clandestino que desafiaría a guerrillas comunistas, campesinos y al mismo Estado. Creía hacer lo mejor para todos, aunque eso implicara llenarse las manos de sangre y enlutar repetidamente a Colombia. Era alguien que rechazaba las drogas, pero se aliaba con los narcotraficantes más famosos. Y al final, cuando quiso remediar las cosas, su propio hermano habría ordenado su ejecución. Esta es su historia. Carlos Castaño Gil nació en Amalfi, departamento de Antioquia, el 15 de mayo de 1965 en el seno de una numerosa familia de 12 hermanos, siendo él de los menores, y cuyos padres eran terratenientes acaudalados y presuntos simpatizantes de la Alianza Americana Anticomunista. Su infancia transcurrió en un entorno rural dedicado a la producción lechera, practicando en sus ratos libres la venta de quesos. El entorno era cada vez más hostil. Era la época de los inicios de la actividad guerrillera en Colombia, emergiendo grupos insurgentes de izquierda como las FARC, fundadas solo un año antes de su nacimiento, y el ELN, 2 meses después del anterior. Estas organizaciones tuvieron su origen en iniciativas de autodefensa campesina e insurgencia política con raíces en conflictos anteriores como la violencia. Bajo ese paraguas, siendo aún un adolescente, ingresó por breve tiempo al mundo del sicariato, dentro de la estructura del incipiente y cada vez más conocido Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria. Esta vinculación fue facilitada por su hermano mayor, Fidel Castaño, quien ya mantenía relaciones comerciales con él. Contrario a lo que podría pensarse, desde esta fase inicial, él manifestó una postura bastante marcada de rechazo hacia el negocio de los estupefacientes, una contradicción que lo acompañaría a lo largo de su carrera, ya que su lucha se centraría primordialmente en lo que él consideraba una batalla ideológica contra la subversión. Esta última fue alimentada por un punto de inflexión: el asesinato de su padre, Jesús Antonio Castaño González, un evento atribuido a la guerrilla de las FARC. De acuerdo con el relato detallado extraído del libro Mi Confesión, escrito por el propio Carlos, primero fue secuestrado en horas de la madrugada, en la finca familiar ubicada en Segovia, Antioquia. 7 hombres armados se ocultaron cerca de la vivienda durante 2 horas antes de forzar la entrada pateando la puerta. Jesús Antonio fue confrontado y capturado por estos insurgentes equipados con fusiles, amenazando a los humildes trabajadores para impedir que lo defendieran. Lo sacaron bajo coacción de su hogar y el suceso constituyó una traumática sorpresa para la víctima, quien se terminaba de vestir para comenzar su jornada cuando todo pasó. Por supuesto, el cautiverio eventualmente condujo a su homicidio, un hecho que avivó un significativo deseo de venganza y futuras acciones violentas por parte de su familia. El mayor de los Castaño, lleno de ira, condujo a su hermano menor y a otros de ellos a una de sus propiedades para organizar un colectivo de represalia contra las FARC. Carlos contaba para ese entonces con 16 años y marcó de manera indeleble su percepción del conflicto. Selló su determinación de tomar las armas, jurando venganza contra los grupos insurgentes, definiendo el resto de su existencia. Así, se incorporaron a una unidad militar local, colaborando en las operaciones de combate contra estas facciones armadas, un movimiento embrionario que con el tiempo se transformaría en un fenómeno complejo y devastador. Ese mismo año, obtuvieron información sobre la presencia de Conrado Ramírez, integrante de las FARC identificado como responsable de aquel secuestro y ejecución en una localidad cercana a Segovia. Fidel notificó a las autoridades, pero el detenido fue liberado por insuficiencia de pruebas. Al día siguiente, cuando Ramírez abandonaba su hotel, Fidel lo ejecutó. Una vez eliminado, se convencieron de que debían protegerse. Era el inicio de su confrontación violenta contra grupos de esa índole y sabían que estaban destapando una caja de Pandora. Por eso, los Castaño establecieron las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Previo a eso, Carlos y Fidel debían someterse a un riguroso proceso de capacitación militar. Su instrucción no fue convencional.
recibió adiestramiento directo de oficiales tanto activos como retirados del Ejército Nacional, igualmente de miembros experimentados de grupos paramilitares ya operativos y de forma significativa del mercenario israelí Yair Klein, cuya participación introdujo tácticas y conocimientos de contrainsurgencia de alcance internacional. Igualmente, había que garantizar la sostenibilidad económica de estos proyectos armados al margen de la ley, requiriendo fuentes de financiación considerables. Este apoyo llegó de la mano de otro de los narcotraficantes más poderosos de la época, José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Su patrocinio permitió a los hermanos Castaño consolidar y expandir sus operaciones, creando una simbiosis peligrosa entre el paramilitarismo y el tráfico de drogas. Él seguía siendo crítico del negocio de los estupefacientes, pero no tuvo más remedio que aceptarlo. Mantuvo una participación crucial en esta actividad ilícita y la necesidad de dinero fresco era el principal motivo para mantenerse callado, pues una parte del financiamiento de sus actividades provenía de allí. Después de superar estas pruebas, su primera encomienda consistió en consolidar la presencia de estas agrupaciones en la ciudad de Medellín. Bajo su coordinación, se organizaron bandas de sicarios que operaron en la capital de Antioquia, desatando una ola de violencia selectiva. Sus acciones no se limitaron a combatientes insurgentes. Sindicalistas, jueces, fiscales, profesores y defensores de derechos humanos de la región también fueron blanco de sus ataques. Era una masacre que querían ejecutar. De hecho, Bernardo Jaramillo Ossa, un carismático dirigente de la izquierda de 35 años y candidato presidencial por la Unión Patriótica, quien abanderaba una línea reformista inspirada en la perestroika, rechazando la lucha armada y propugnando un socialismo de corte democrático y abierto al capital privado, fue asesinado en la capital en marzo de 1990. Aquel líder político se dirigía al terminal del puente aéreo de Bogotá en compañía de su pareja sentimental, Mariela Barragán, y un contingente de 16 escoltas del DAS para volar a Santa Marta, donde dedicaría un tiempo a descansar y, paralelamente, avanzaría en los preparativos de su campaña electoral. A pesar de las advertencias de muerte que ya había recibido, optó por no utilizar su chaleco antibalas. Un adolescente de 16 años, llamado Andrés Arturo Gutiérrez Maya, aguardaba su llegada en esas instalaciones. Cuando Jaramillo se detuvo frente a una farmacia localizada dentro de la terminal, el joven extrajo una ametralladora Mini Ingram y efectuó varios disparos contra el personaje público. «Mi amor, no siento las piernas. Estos desgraciados me mataron. Abrázame y protégeme, creo que moriré», alcanzó a decirle a Mariela. Desangrándose, fue trasladado de inmediato en un vehículo particular a la clínica de la Policía Nacional, situada en la avenida El Dorado, pero perdió el conocimiento durante el trayecto. Y antes de poder ser ingresado al quirófano, falleció a causa de una demora crítica que se produjo en el ascensor del centro asistencial. Hasta la fecha, el lamentable suceso permanece bajo un aura de misterio y comentarios divergentes. Inicialmente, las acusaciones apuntaron hacia Pablo Escobar como autor intelectual del magnicidio, pero él había manifestado reiteradamente su respeto hacia el difunto, destacando su compartida oposición a la figura de la extradición. En realidad, parecía no tener motivos para quererlo fuera del juego político. Posteriormente, la justicia colombiana condenó por este hecho a los hermanos Castaño, aunque Carlos siempre negó cualquier participación directa en el operativo. Relató que, si bien estuvo presente el día en que se discutió lo que se haría con él, manifestó su desacuerdo. Sostuvo que no fue ejecutado por sus propias tropas, sino por un grupo muy cercano a su organización. Más allá de la condena y de las sospechas, sí tenía sentido que ellos estuvieran detrás del homicidio. Habían iniciado varios años atrás una campaña para el exterminio sistemático del movimiento político Unión Patriótica, al cual pertenecía Jaramillo por ser el brazo electoral y político de las FARC y del Partido Comunista Colombiano en el marco de los intentos del presidente Belisario Betancur por regularizar a estos grupos paramilitares. Para 1992, su trayectoria dio un giro al unirse junto a su hermano a una coalición de enemigos de Pablo Escobar. Resulta que la alianza económica con su cártel se vino abajo de manera irrevocable tras un episodio de traición interna asociado a condiciones no muy claras con los miembros de los clanes Galeano y Moncada, socios de los Castaño.
Este colectivo, que se autodenominó Perseguidos por Pablo Escobar o simplemente como los Pepes, unió sus fuerzas con agentes estatales que formaban parte de la unidad especial conocida como el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Colombia. La meta compartida era clara y letal: dar captura y muerte al máximo capo del Cártel de Medellín. Durante esta intensa y feroz etapa, Carlos fue conocido por los alias de El Fantasma o El Chiquillo, apodos que reflejaban su facilidad para escabullirse y la notoria juventud del veinteañero. La sumatoria de semejantes factores fue categórico para el esperado desenlace. El asesinato de Pablo Escobar a comienzos del mes de diciembre de 1993, ocurrido en el tejado de una vivienda en la capital de la montaña, fue uno de ellos. La desaparición física del narcotraficante más famoso de ese entonces representó el cumplimiento del propósito común. Efectivamente, pero contrario a lo esperado, no trajo paz para los Castaño. Por lo contrario, el entorno de violencia y conspiraciones pronto cobró un precio familiar. Precisamente el 6 de enero, un mes después, Fidel encontró la muerte de forma violenta. Existen diversos relatos sobre las circunstancias y motivos detrás de esto. La versión más aceptada indica que pereció en un enfrentamiento armado contra la guerrilla de las FARC, específicamente con su Frente 58 en la zona comprendida entre San Pedro de Urabá y Santa Catalina, dentro del departamento de Antioquia. Otra hipótesis sugiere que su fallecimiento pudo haber sido orquestado internamente por el propio Carlos, debido a disputas personales. Estas desavenencias incluían su presunta participación en la muerte de su hermana, Rumalda, o posibles líos de faldas, pues supuestamente habrían compartido una amante. E incluso circulan historias no confirmadas que afirman que sobrevivió a sus graves heridas y reside actualmente en algún lugar del exterior, en narrativas demasiado especulativas. Lo cierto es que, con la desaparición de Fidel, el poder se concentró en Carlos Castaño y operó principalmente en la región de la costa Caribe, el departamento de Antioquia y la zona del Urabá. Tuvo que reconocer eventualmente que sus empleados y matones habían cometido excesos, justificando su accionar argumentando que eran indispensables dentro del contexto del conflicto. Creía fervientemente que liquidar guerrilleros, comunistas y a quienes los ayudaban le hacía bien a su país. Mira, la guerrilla se esconde entre la población civil y manipula a la población. Eso no debería ser tolerado, decía. Ya sin Fidel, asumió en compañía de su otro hermano Vicente el liderazgo de una estructura mucho más grande y ambiciosa, las Autodefensas Unidas de Colombia, una federación que buscaba unificar bajo un solo mando a la dispersa y multifacética geografía del paramilitarismo en el territorio nacional. Este grupo, compuesto por decenas de miles de combatientes desplegados a través de zonas rurales y regiones montañosas a lo largo y ancho del país, recibían sustento económico de diversos sectores, incluyendo a ganaderos, hacendados, terratenientes, comerciantes, dueños de compañías nacionales e incluso ciertas corporaciones multinacionales contribuían a su financiación. No obstante, lo recabado demostró ser insuficiente para sostenerse a largo plazo. Ante esta limitación, su comandante tomó la decisión de imponer también un tributo a los narcotraficantes que utilizaban las rutas bajo su control, estableciendo así un flujo de capital constante y cuantioso. Esta nueva fuente de ingresos permitió sanear las finanzas de la organización paramilitar. Viendo su capacidad económica recuperada y fortalecida, inició una ofensiva militar a gran escala desde ese mismo año. Esta campaña propinó duros golpes a las guerrillas de las FARC-EP, a las del ELN, como también a las disidencias del EPL, logrando expulsarlas de territorios estratégicos como el Nudo de Paramillo y amplias zonas del departamento de Córdoba. Cada vez era más peligroso e influyente. Por eso, la creciente presión internacional, particularmente desde los Estados Unidos y diversas organizaciones europeas, forzó al entonces presidente Ernesto Samper a decretar a la naciente estructura como una amenaza subversiva y, adicionalmente, el gobierno ofreció una recompensa por la captura de su principal comandante. Hemos resuelto a partir de esta fecha ofrecer una recompensa de 1.000 millones de pesos a quien colabore en la captura de Carlos Castaño, como representante de las Autodefensas de Colombia, porque también contra ellos vamos a librar la ofensiva en la que venimos empeñados.
Fueron las palabras del ministro de la Defensa, Juan Carlos Esguerra, en respuesta a las masacres perpetradas por miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y ahora por las Autodefensas Unidas de Colombia. Aunado a ello, comenzó a ser señalado nacional e internacionalmente como responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Diversos informes e investigaciones atribuyeron a su grupo la ejecución sistemática y deliberada de crímenes contra el derecho internacional humanitario con registros que se remontan a principios de esa década. Human Rights Watch, por ejemplo, documentó la perpetración de masacres y ejecuciones de civiles y combatientes fuera de combate, actos de tortura, mutilación de cadáveres, desplazamientos forzados, toma de rehenes y saqueos. Ante esta situación, él optó por emerger de la clandestinidad mediante una serie de entrevistas concedidas a los medios de comunicación. Desde su guarida, intentó justificar públicamente sus actividades. Sostuvo que sus operaciones no estaban dirigidas contra ciudadanos comunes indefensos, a quienes afirmaba proteger, sino que se enfocaban exclusivamente en lo que él denominaba terroristas, plagiarios y homicidas integrantes o defensores de las guerrillas. El estreno de la nueva organización, esa ofensiva que estaban dispuestos a desarrollar, se dio entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en la masacre de Mapiripán, ocurrida en el departamento del Meta. Su agrupación paramilitar empleó motosierras y machetes para torturar, decapitar, desmembrar y eviscerar a la población civil. La matanza provocó el desplazamiento forzado masivo y la intimidación generalizada de la comunidad local. Se supone que hubo decenas de personas fallecidas, incluyendo a varios menores de edad, cuyos restos fueron arrojados al río Guaviare. Un aspecto crucial para el desarrollo de los hechos fue la impunidad que se vio facilitada por una presunta complicidad de sectores de las fuerzas militares de Colombia. Bajo el mando del general Jaime Uzcategui, las tropas regulares del ejército, según se alega, tenían conocimiento del avance de los paramilitares y de la matanza en desarrollo, pero se abstuvieron deliberadamente de intervenir hasta que los autores completaron sus crímenes. Posteriormente, se acusó a los militares de obstruir las pesquisas judiciales mediante la destrucción de pruebas cruciales. Castaño, mediante una entrevista concedida pocos meses después, admitió su responsabilidad directa en lo sucedido. El año siguiente continuó el exterminio. Se dio el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza cuando 3 individuos de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se hicieron pasar por periodistas, llegaron a su residencia en el conjunto Los Conquistadores, cerca del estadio El Campín. Tras identificarse ante el vigilante del edificio y obtener autorización del propio penalista para subir, accedieron sin obstáculos al apartamento. Una vez dentro, procedieron a amordazar y encerrar en un baño a su secretaria, María Pava, quien se encontraba sola en la recepción, aprovechando que la esposa del jurista había salido minutos antes. Luego se dirigieron entonces a su oficina privada, donde se encontraba Umaña despachando. Allí le dispararon 3 veces en la cabeza utilizando una pistola automática equipada con un silenciador. Acto seguido, los autores abandonaron el lugar con total tranquilidad. Recogieron su equipo de filmación en la portería, se despidieron del celador y huyeron en un automóvil. La secretaria logró liberarse poco después y descubrió el cuerpo sin vida de su jefe, dando inmediato aviso a las autoridades. Era la tercera muerte de una persona vinculada a la defensa de los derechos humanos en Colombia en pocos meses, tras los homicidios de Jesús María Valle, ocurrido de forma similar en Medellín, y de la líder comunista María Arango Fonegra, en La Calera. Los 3 fueron perpetrados por la misma organización y con Carlos como autor intelectual. De la misma manera, se le señala como el responsable directo del homicidio del humorista y periodista Jaime Garzón y de decenas de fiscales y jueces que intentaron llevar adelante procesos judiciales en su contra. La del humorista ocurrió el 13 de agosto de 1999, en Bogotá. El crimen ocurrió aproximadamente a las 6:15 de la mañana cuando conducía un vehículo a Radionet, su lugar de trabajo. 2 sicarios que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y le efectuaron múltiples disparos en la cabeza y el tórax. Se considera ampliamente que el deceso fue ejecutado por pistoleros vinculados a la banda criminal conocida como La Terraza, por órdenes del líder de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Se consideran motivos para eliminarlo su labor como mediador en procesos para la liberación de secuestrados por las guerrillas de las FARC y el ELN, a sus agudas críticas contra los militares, los grupos paramilitares y diversos grupos políticos. El ingenio de Garzón lo llevaba a soltar frases como esta: «Si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlo». Era incómodo para muchos porque se quejaba artísticamente y hacía reír a los demás en el proceso. Por eso, también había acusaciones formuladas por paramilitares y algunos oficiales del ejército, quienes lo señalaban de mantener vínculos con la insurgencia y de beneficiarse de los plagios. Posteriormente surgieron evidencias que demostraron la complicidad de empleados de los organismos de seguridad del Estado y de oficiales de alto rango dentro de las fuerzas militares para actuar en su contra, lo que configuró un caso emblemático de impunidad y violencia contra la libertad de prensa. Finalizando el primer año del nuevo siglo, ocurrió el fallido atentado contra el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, Wilson Borja, tan solo 16 días antes de acabar el año 2000. Castaño fue quien dio la orden directa para este operativo, motivado por la prominente labor del líder gremial y su papel como promotor de diálogos de paz con la guerrilla del ELN, lo que lo convertía en un blanco de la hostilidad paramilitar. El resultado de la agresión dejó a Borja con heridas que le produjeron secuelas físicas permanentes, logrando sobrevivir y mantener su actividad como defensor de la paz. La acción fue llevada a cabo por fuerzas paramilitares, aunque hubo complicidad de integrantes del ejército y organismos de seguridad del Estado. Luego, en 2001, contrajo matrimonio con una reina de belleza del departamento de Córdoba, una muchacha llamada Kenia Gómez Toro. Él ya había estado casado tiempo atrás y de aquel matrimonio quedaron 2 hijos, pero de esta nueva unión nació una niña que fue diagnosticada con el síndrome de Cri-du-Chat, identificado erróneamente en algunas fuentes como síndrome del gato carmesí. Se trata de una condición genética poco frecuente originada por la eliminación de un fragmento específico en el brazo corto del cromosoma 5. El nombre de la patología, que se traduce del francés como llanto del gato, deriva del característico sonido agudo que emiten los bebés afectados, el cual se asemeja al maullido de un felino. Este no es su síntoma más grave, pues trae consigo discapacidad intelectual, desarrollo psicomotor retardado y tamaño craneal reducido. Los recién nacidos suelen presentar bajo peso al nacer y tono muscular deficiente. Las facciones faciales son particularmente distintivas, con ojos muy separados, orejas caídas, mandíbula pequeña y rostro de contorno redondeado. Adicionalmente, algunos pueden desarrollar problemas cardíacos tempranos. Para Castaño, este desalentador diagnóstico representó que su descendiente enfrentaría desafíos considerables en su crecimiento, con problemas de salud complejos y necesidades especiales permanentes. De acuerdo con varios testimonios de su círculo más cercano, llegó a interpretar la enfermedad de su hija como un castigo divino por la enorme cantidad de crímenes y sufrimiento que había causado a lo largo de su trayectoria al mando del paramilitarismo. Casi al mismo tiempo, a partir del 5 de abril de ese mismo año, un contingente paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia se reunió para armarse fuertemente y planear un gran golpe, según informes obtenidos mediante un sargento de inteligencia castrense. Transcurridos 5 días, más de un centenar de integrantes del bloque Calima de esa organización, bajo el mando de Ebert Veloza, más conocido como HH, iniciaron una incursión por los municipios y territorios aledaños al río Naya, situado en la frontera entre los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca. Para ese evento, la columna utilizaba camiones en su desplazamiento. A lo largo de su avance, ejecutaron a al menos 40 campesinos que eran señalados, sin prueba alguna, como colaboradores de la guerrilla, sembrando el terror en toda la región en lo que fue conocido como la Masacre del Naya. Esta y la de Mapiripán no fueron las únicas, pero sí son de las más conocidas. De hecho, desde los 13 años anteriores hubo decenas de ellas. Sin embargo, la situación de salud de su hija lo tenía muy conmovido y reflexivo. Sumado a eso, las crecientes presiones legales y políticas que incluían acusaciones formales y solicitudes de extradición desde los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y su designación por el gobierno norteamericano como una organización terrorista extranjera eran cada vez más insostenibles para él.
En definitiva, ya no estaba del todo seguro de querer continuar con su empresa paramilitar y su persecución contra la izquierda armada. Así que, a finales de 2002, inició conversaciones con el gobierno nacional, ahora encabezado por Álvaro Uribe Vélez, para concretar la desmovilización de las estructuras bajo su mando. También envió una carta a la embajada estadounidense en Bogotá, manifestando su voluntad de rendirse voluntariamente y enfrentar los procesos judiciales en las cortes de ese país. Estableció como condición principal para su entrega la reubicación de sus hijos en territorio norteamericano, lo que confirma que consideraciones de índole personal y familiar influyeron en su determinación. La negociación fluyó por 7 meses, contando con la mediación de una comisión exploratoria y delegados de la Iglesia Católica, y para mediados de 2003, el mismísimo Carlos Castaño declaró mediante una entrevista que la desmovilización de esta agrupación paramilitar era irreversible. Afirmó que este camino conducía inevitablemente a la disolución de todas las demás estructuras similares existentes en el territorio nacional. Durante su intervención, extendió una invitación formal a los bloques disidentes para que se integraran al proceso y, en un hecho sin precedentes durante su trayectoria, formuló una disculpa pública por los excesos del pasado y manifestó que el ciclo de violencia se debía detener cuanto antes. Según sus estimaciones, la estructura que él comandaba contaba con aproximadamente 13.000 combatientes, cuyo proceso de reinserción a la vida civil comenzaría, según su anuncio, en un plazo de 3 meses. Añadió que estaba seguro de que en algún momento tendría que enfrentar a las autoridades estadounidenses, y cerró la conversación con estas palabras: "El Estado norteamericano también valorará lo que es nuestro gesto altruista de paz, lo que estamos haciendo las autodefensas, la repercusión que trae sobre la paz de Colombia y la injerencia que trae sobre la normalización de esta región". Dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, no todo era color de rosa. Aunque Carlos Castaño respaldaba las negociaciones con el Estado, consideraba que no todos los comandantes debían hacer parte del proceso. Para él, varios jefes regionales no eran auténticos combatientes contra insurgentes, sino narcotraficantes que se habían puesto el camuflado solo por conveniencia, buscando legalizar sus fortunas y limpiar su pasado. Uno de los casos más sonados fue el del Bloque Metro, liderado por Carlos Mauricio García Fernández, conocido en el inframundo criminal con el alias de Doble Cero, un comandante que compartía parte de esa visión crítica. Doble Cero se oponía a que las autodefensas se desviaran de su propósito político y militar para convertirse en una red de narcotráfico y poder económico. Estas diferencias internas, especialmente entre los bloques más ideológicos y los más vinculados al negocio de la droga, terminaron provocando enfrentamientos armados y la desaparición del Bloque Metro, marcando una de las rupturas más profundas dentro de la organización. Todas estas intenciones por parte de Carlos lo expusieron a graves conflictos internos, generando fuertes recelos dentro del propio Estado Mayor de las Autodefensas. De acuerdo con los testimonios de varios exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, esta decisión política le costó la vida el 16 de abril de 2004, al ser señalado como traidor por sectores de su propia estructura. Inicialmente, el suceso fue descrito como un enfrentamiento accidental entre sus escoltas y otro grupo de combatientes paramilitares, pero otras fuentes afirmaron que fue capturado, torturado, ejecutado y sepultado por orden de los máximos dirigentes de la organización, incluyendo a Diego Murillo, alias Don Berna, y posiblemente su propio hermano, Vicente. Investigadores localizaron poco después una fosa improvisada con un cadáver no identificado cerca del lugar de los hechos, pero surgieron sospechas de que sus restos habían sido trasladados antes de la llegada de las autoridades. Testigos presenciales declararon que el cuerpo fue desmembrado e incinerado. El 23 de agosto de 2006, la Fiscalía General emitió una orden de captura contra Vicente Castaño y otros acusados por su participación en el homicidio. Finalmente, el 1 de septiembre, el esqueleto fue recuperado en una fosa común e identificado mediante pruebas de ADN, gracias a información proporcionada por una fuente dentro del paramilitarismo. Y en medio de un proceso judicial en su contra, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, declaró: "Quiero contar la verdad sobre lo sucedido con la muerte de Carlos Castaño. Me declaro responsable. Por eso estoy aquí, porque creo en la ley de justicia y paz".
De acuerdo con su versión, había sido un encargo de Vicente, su hermano, quien se manifestó en desacuerdo con el proceso de paz y, desde la clandestinidad, instruyó mantener activas las bandas criminales y las rutas del narcotráfico que habían sido controladas por las autodefensas. Carlos Castaño fue temido por muchos y creyó tener el control del poder y la guerra. Pero en Colombia, el verdadero poder no siempre empuñaba un fusil. También existió un hombre que movía al país desde las entrañas de las minas de Cundinamarca y Boyacá. Víctor Carranza, un personaje con brillo en los ojos y sangre verde corriendo por sus venas. Descubre ahora mismo la interesante historia del zar de las Esmeraldas, que te hemos dejado justo en pantalla.